Y en el ámbito federal, el proceso electoral iniciará este viernes 8 de septiembre, mañana, cuando el Instituto Nacional Electoral publique su calendario de la contienda. Los cargos en disputa serán la presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados federales. Además, el próximo 1 de julio también se elegirán 2.818 autoridades locales, de las cuales son 8 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le informamos que las campañas para renovar la presidencia y el Congreso empezarán el próximo 30 de marzo y van a tener una duración de 90 días. Y le comento también que para el registro de candidaturas independientes, el INE tendrá del 8 de septiembre al 14 de octubre para recibir y también para analizar las manifestaciones de intención presentadas por los interesados en postularse. Como le mencionaba, también habrá elecciones para gobernador en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y Veracruz, así como aquí en la capital del país. Y cabe mencionar que estos procesos para elegir gobernador estarán a cargo de los organismos electorales locales y que la jornada de votación se va a llevar a cabo el próximo 1 de julio del año 2018.